Saludos cordiales, mi nombre es Ana Olive Pereira Ramírez, soy estudiante del doctorado en Pedagogía del Núcleo Universitario Valle del Mocotíes de la Universidad de los Andes. En esta oportunidad voy a presentar el modelo curricular elaborado para la asignatura Didáctica de la Educación Física como parte de las evidencias de aprendizaje de la asignatura Modelos Pedagógicos de Enseñanza. Es un placer compartir con ustedes esta experiencia. Continuando con este orden de ideas, tenemos que la asignatura de Didáctica de la Educación Física es una materia cuyo código es HE26, lleva por nombre Didáctica de la Educación Física y necesariamente para poder que los estudiantes la vean en el cuarto semestre deben haber aprobado Psicología General, Psicología del Aprendizaje y Psicología Evolutiva. Del mismo modo, es una materia que los estudiantes pueden verla a partir del cuarto semestre. Esta materia se encuentra ubicada dentro del área Paradigmas y Metodologías de la Educación Física. La organización de esta carrera es de manera semestral, por cuanto un semestre puede durar un aproximado de 16 semanas. Y esta materia tiene 96 horas totales. Estas se dividen en 50 horas teóricas y 46 horas prácticas. Sus horas presenciales en una semana equivalen a 6 horas, posee 4 créditos y es una materia que es obligatoria en la carrera de Educación Física. La importancia de esta materia radica en que ofrece elementos o fundamentos tanto teóricos como prácticos que permiten la formación del profesional en la docencia, específicamente en el área de educación física, deportes y recreación. Además que esta materia sirve de base para las futuras prácticas profesionales del licenciado en educación, mención educación física, deportes y recreación, por cuanto la asignatura de didáctica de la educación física permite hacer la reflexión sobre cómo plantear las clases de educación física, por cuanto sus contenidos versan en elementos que van desde esos principios pedagógicos y didácticos que tienen que ver con la enseñanza de la educación física, todo el conjunto de teorías pedagógicas y psicológicas que acompañan el aprendizaje y por ende el aprendizaje motor dentro de las prácticas profesionales de los docentes, además de las taxonomías desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista afectivo y la parte psicomotora que el docente debe estar consciente antes de preparar la clase. Y además la importancia de la planificación y los elementos que determinan el desarrollo de la educación física como un área de aprendizaje dentro del sistema educativo venezolano. De allí su importancia y valor. Continuando con este orden de ideas, tenemos que para fundamentar este modelo curricular es necesario evaluar varios aspectos. Uno constituye los fundamentos epistemológicos, que tienen que ver con la organización del conocimiento de esta asignatura. Por tal motivo, cuando hablamos de didáctica de la educación física y su importancia dentro de la formación del docente de educación física, estamos manejando dos grandes elementos. Uno, lo que es la didáctica como una disciplina, por cuanto el profesional de la educación física, deportes y recreación debe asumir conocimientos, elementos y fundamentos que le permitan entender cómo llevar a cabo procesos de enseñanza-aprendizaje en los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo, en este caso venezolano. Por tal motivo, cuando hablamos de didáctica para Fernández, Pérez y García, en el año 2008 nos plantea que la didáctica como disciplina permite dar pautas, normas y orientaciones relacionadas con lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje, con la intencionalidad de que el docente sea consciente de qué elementos debe considerar al momento de preparar procesos de clase. Por lo tanto, didácticas proviene del saber del maestro, es decir, cómo enseñar. Ahora bien, cuando hablamos de educación física, González en el año 93 refiere que es una ciencia, pero que al mismo tiempo
es considerada como arte y que permite desarrollar intencionalmente y de forma armoniosa y natural y progresiva todo lo vinculado al movimiento humano. Ahora bien, uniendo estos conceptos, hablamos de que la didáctica, la educación física, deportes y recreación permitirá que el estudiante de esta carrera de educación física pueda tener conocimientos de primera mano, todos pensados hacia la reflexión de cómo concretar diferentes formas de intervención educativa a los grupos escolares que a bien desea considerar o abordar. De allí radica la importancia de esta asignatura. Volviendo la mirada hacia la fundamentación axiológica, es necesario revisar la Ley Orgánica de Educación del año 2009 en su artículo 3, por cuanto la Universidad de los Andes no escapa de mantener el espíritu de esta ley, entendiendo que todo profesional que se forma en nuestras universidades pues debe considerar el respeto por la vida, la valoración del bien común, la ética por el trabajo y respeto a la diversidad ante todo. De la misma manera, es necesario que nuestros estudiantes a lo largo de su formación desarrolle una formación que les permita desarrollarse de forma integral, que esta formación sea permanente y que tenga una pertinencia con los cambios, sucesos y elementos que ocurren en lo social, además que desarrollen un espíritu crítico y que esto es parte de los valores propios que plantea el modelo de la Universidad de los Andes en su fundamentación como modelo educativo. Ahora bien, cuando seguimos hablando de los fundamentos de la propuesta en lo sucesivo a la ontología referida al ser que buscamos formar, tenemos que en la Ley Orgánica de Educación del año 2009, en su artículo 34, la finalidad de la educación universitaria es formar profesionales e investigadores de la más alta calidad y auspiciar su permanente actualización y mejoramiento. Retomando esta idea, el modelo educativo de la Universidad de los Andes, ante todo, está centrada en lograr la formación integral del estudiante. Por lo tanto, desde los procesos curriculares se construye o se piensa en ese andamiaje de habilidades, destrezas y conocimientos nutridos en experiencias donde el estudiante podrá tener conciencia plena de su formación para luego ser aplicados al campo social y laboral de forma inmediata. En tal sentido, cuando hablamos del estudiante de la licenciatura de Educación Física, Deportes y Recreación, estamos pensando en un estudiante que debe ser crítico, reflexivo, pero sobre todo comprometido con la formación de otros seres humanos. Por lo tanto, todos estos conocimientos, desde la asignatura didáctica de la educación física y el resto de materias, pues deben llevarlo a hacerse consciente de la gran responsabilidad que tiene con las generaciones futuras. Dentro de este marco de fundamentos es necesario hablar de lo pedagógico y didáctico. De allí que la Universidad de los Andes desde hace varios años trabaja en favor de un modelo educativo por competencias. En el año 2012, esta casa de estudios plantea que la formación es integral y por tal motivo debe mantenerse como un proceso continuo, permanente y participativo, siempre buscando el desarrollo armónico de las dimensiones del ser humano para su posterior integración al campo social y laboral. De allí que asume dos grandes dimensiones, la parte cognitiva, enfocado en los conocimientos, habilidades y destrezas que debe desarrollar el sujeto, y la parte ética como un compañero indispensable para su posterior desempeño en el campo profesional. Ahora bien, cuando hablamos de esa formación profesional
y humana implica que ese conjunto de habilidades, destrezas, siempre puedan estar en coherencia con ese campo laboral. Desde allí que la educación que aspira a que logre la Universidad de los Andes debe estar centrada en el estudiante y para ello es necesario motivar prácticas pedagógicas donde se empleen recursos tecnológicos. En este orden de ideas, la universidad, a través de su Manual de Procedimientos Curriculares en el año 2012, determina que las competencias son conocimientos, habilidades y actitudes articulados y requeridos para una determinada tarea y para un desempeño de la función específica a ejercer en una profesión, y que hay tres tipos de competencias: las básicas, las genéricas y las específicas. Ahora bien, revisando la literatura especializada, tenemos a Tobón, Pimenta y García, que en el año 2010 nos habla que las competencias son actuaciones integrales para identificar, analizar y resolver problemas del contexto en distintos escenarios. ¿Cómo se logra la formación integral de los alumnos? A través de tres grandes tipos de conocimiento. Uno, que tiene que ver con el saber ser, que son las actitudes y valores que el sujeto debe lograr a través de nuestras prácticas e intervenciones como docentes universitarios, los conocimientos, conceptos, teorías y relaciones que están prescritos detrás de los contenidos establecidos en cada modelo curricular, y sobre todo el saber hacer, que son ese conjunto de habilidades, procedimientos y procesos que debe desarrollar el estudiante para de esta manera consolidar un proceso de formación integral. Es importante destacar que la presente propuesta tiene algunas características. Entre ellas, la finalidad es lograr la formación del estudiante de la licenciatura en Educación, mención Educación Física, Deportes y Recreación, desde los aportes que ofrece esta materia didáctica a la educación física. Tomando como referencia el documento de modelo educativo de la Universidad de los Andes, es necesario mostrar las competencias genéricas y específicas de esta asignatura basada en 4 aspectos puntuales: el saber conocer, que son los conceptos y las teorías y las relaciones que debe desarrollar el docente a través de su práctica pedagógica con los estudiantes; el saber hacer, que son las habilidades, procedimientos y técnicas que alcanzará finalmente el estudiante luego de desarrollar la materia; y el saber ser, que son las actitudes y los valores propios a estimular en el estudiante a lo largo del desarrollo de la materia, así como el aprender a convivir, que se generan gracias a los procesos de reflexión de todo ese andamiaje de conocimientos. Estos 4 grandes saberes también se encuentran sustentados en lo propuesto por la UNESCO en el año 96, cuando habla de que estos son los pilares del conocimiento y al mismo tiempo se asumen para efectos de la presente propuesta como ejes integradores. A tal fin, para que sea un modelo curricular, Flores en el año 1999 plantea que un modelo curricular, ante todo, permite aplicar teoría pedagógica, es un encuentro de mediación entre la teoría y la realidad, además que permite que el docente logre crearse un plan de acción sobre cómo será su práctica pedagógica, sus estrategias, sus recursos, sus medios para lograr enseñar, así como va a permitir concebir, visualizar esa práctica pedagógica, esas características, esos discursos formativos, además que le va a propiciar un mayor orden en cuanto a lo que es la acción pedagógica y que al mismo tiempo va a ofrecer formar a esos futuros profesionales en el área de la educación. En consonancia, es necesario que este modelo o propuesta curricular tenga 5 unidades claves que se asuman desde un enfoque práctico, permitiendo estrategias de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante se acerque a contextos educativos, visualice otras prácticas pedagógicas, reflexione sobre ellas y además intente crear procesos e intervenciones educativas pensando
en las necesidades de ese grupo escolar que considere, además de las experiencias que encuentre en el aula de clases como un espacio para la formación. De conformidad a ello, la propuesta curricular es ante todo flexible, es abierta, es ordenada y sobre todo busca ser pertinente con la realidad social, la realidad educativa en la que se están formando nuestros profesionales. Se debe destacar que la Universidad de los Andes, dentro de sus documentos, determina que nuestras prácticas profesionales y modelos curriculares deben orientar hacia las siguientes dimensiones, teniendo presente la comunicación eficaz y oral y escrita, el aprendizaje, desarrollo personal y profesional, la ética, responsabilidad profesional y compromiso social, la investigación, liderazgo y trabajo en equipo, gestión tecnológica. En tal sentido, dentro de lo que debemos lograr a partir de la implementación de estrategias, medios, recursos y actividades en nuestras aulas de clases y fuera de ellos, con las asignaciones, es que nuestros estudiantes sean capaces de comunicar de manera clara y correcta ideas y opiniones mediante la expresión oral, la escritura, para un adecuado desempeño en los diferentes entornos, además que pueda aprender por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida en función de objetivos y sobre la base de la formación adquirida para alcanzar la realización personal y profesional, que también pueda actuar con conciencia ética y cívica en el contexto local, nacional y global, sustentando su comportamiento en principios, valores de justicia, defensa de los derechos fundamentales del hombre. A partir de la investigación, que pueda aplicar el pensamiento crítico, el conocimiento y los métodos de investigación para comprender la realidad y generar nuevos conocimientos. Del mismo modo, conforme a lo que es el liderazgo y trabajo en equipo, que el estudiante se integre a equipos de trabajo en los que pueda fomentar valores con el propósito de desarrollar proyectos que motiven y conduzcan hacia las metas comunes. Y a partir de la gestión tecnológica, pueda utilizar con idoneidad las tecnologías de la información y la comunicación requeridas para desempeñarse en el contexto académico y profesional. Retomando el modelo curricular de la asignatura didáctica de educación física, cada unidad se organizó de la siguiente manera. Se nombra la unidad, se describe el objetivo que deberá lograr el estudiante luego de abordada cada unidad, se muestran las competencias desde el aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir. Si nos ponemos a observar, cada una de las competencias está conformada por un verbo, seguidamente se relaciona con los contenidos presentados en cada unidad y se describe la situación o contexto. Por tal motivo, para la elaboración de las competencias se empleó la taxonomía de Bloom a través de los diferentes niveles en cuanto a procesos. Desde allí se tomó verbos asociados a la comprensión, análisis, aplicación y evaluación del conocimiento. Del mismo modo, la caracterización o del procedimiento como tal, lo que se puede hacer, y también la caracterización del valor. De igual manera, se sugieren una serie de actividades que pueden estar vinculadas con el desarrollo o que están vinculadas con el desarrollo de cada una de las temáticas a abordar, la evaluación y lo que finalmente
logrará el estudiante o lo que es necesario que él demuestre desde lo conceptual, procedimental y actitudinal. Es importante destacar que se sugiere una serie de referencias que puede emplear el docente para ampliar los conocimientos o profundizar sobre las temáticas de los contenidos de cada unidad. Por ejemplo, para esta primera unidad, las temáticas son nociones generales sobre didáctica, principios didácticos generales, construcción del saber pedagógico y didáctico al docente de educación física, la formación inicial y permanente y la práctica pedagógica, principios pedagógicos y didácticos de la educación física y la aplicación de esos principios pedagógicos y didácticos a situaciones de enseñanza. Se sugieren como actividades revisión de teóricos, lluvias de ideas, conversatorios, debates, clases magistrales, mapas conceptuales, infografías, trabajo de campo, discusiones guiadas, ensayos. En las estrategias y actividades postinstruccionales se recomiendan exposiciones, informes y empleo de blogger educativos a través de comentarios referentes a las temáticas. Por lo tanto, el resto de unidades de esta asignatura se ordenaron de esa manera. Asimismo, tenemos la unidad 2, que es referente a las bases teóricas del aprendizaje. Esta unidad no sufrió grandes cambios, pero se hizo una revisión de sus referencias, se sugirieron otras actividades para su desarrollo y además, como ya se mencionó anteriormente, se plantearon las competencias del aprender a conocer, aprender a hacer y el aprender a ser y aprender a convivir. También se colocó uno de los bloggers de la materia donde hay información donde el estudiante puede observar diferentes recursos instruccionales donde puede ampliar sus conocimientos, lo cual anteriormente pues no existía o no estaba contemplado. Conforme a la unidad 3, estrategias, actividades y juegos con fines pedagógicos para el desarrollo del dominio psicomotor, aquí esta unidad sí sufrió varios cambios. Igual se plantearon las competencias desde el aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a convivir. Dentro de los contenidos revisados mantenemos taxonomía del dominio psicomotor, taxonomía de los dominios afectivos y cognitivos, estrategias, actividades y juegos, diferencias y uso en la clase de educación física, importancia del dominio psicomotor. Es importante destacar que estos elementos en cuanto a estrategias y juegos fue una de las recomendaciones que más dieron los estudiantes como informantes claves que debería revisarse en la asignatura, puesto que no había una unidad que hablara sobre este tipo de medios que emplea el docente con fines pedagógicos. Aquí también se sugiere el trabajo de campo para mantener ese carácter práctico de la asignatura didáctica de la educación física y reportes de actividades de campo, puesto que allí los estudiantes pues, podrán describir sus impresiones y reflexiones luego de tomada o desarrollada algunas de estas actividades en contextos educativos. Es importante destacar que es necesario revisar algunos documentos, como la Ley Orgánica del Deporte, que no estaba contemplada en el anterior modelo curricular, y en esta asignatura se sugiere, además de las orientaciones pedagógicas que se dan en el sistema educativo venezolano en los últimos años. Continuando con este orden de ideas, en la planificación de la unidad 4, se logra visualizar que el estudiante
en esta unidad se aspira que logre hacer planificaciones en el área de educación física, contemplando los aspectos curriculares y orientaciones pedagógicas. A tal fin, se sigue planteando las competencias desde el aprender a conocer, aprender a hacer, y aprender a convivir. En esta unidad se hizo ligeros cambios en los contenidos. Dentro de las modificaciones se sigue manteniendo objetivos y fases y características de la planificación como tema 15, el tema 16, la estructura del sistema educativo venezolano. Se incorpora políticas educativas en torno a la educación física como área de aprendizaje, y en el tema 18 se habla sobre la importancia del currículo en la formación humana, para posteriormente llegar al tema 19, que contempla la planificación de la educación física. De igual manera, como se hizo previamente, se recomiendan algunas actividades como discusiones socializadas, mapas conceptuales, trabajos de campo, cuadros comparativos, revisión de procesos de planificación. Aquí es muy importante que el estudiante visite instituciones educativas que tengan el recurso humano del docente de educación física para que conozcan sus procesos de planificación e inclusive la evaluación, y esto ayude a ampliar su visión sobre la importancia de estos procesos para la praxis pedagógica. Aquí el fin último es que el estudiante logre elaborar procesos de planificación. Se muestra la evaluación desde lo conceptual, procedimental y actitudinal, teniendo claro la esencia de esta unidad, que es que el estudiante elabore planificaciones atendiendo al currículo el actual que maneja el sistema educativo venezolano, y además logre reflexionar sobre esos aspectos que son puntuales dentro de la clase de educación física. Se recomiendan referencias que el estudiante puede bien revisar para ampliar su visión. Si podemos visualizar, se recomienda la revisión del currículo actual con el que está trabajando el sistema educativo venezolano, aspectos que no estaba considerado en la asignatura en el módulo curricular previo. Conforme a la última unidad, la clase de educación física, aquí ya tenemos previamente las planificaciones para posteriormente lograr que él desarrolle esos procesos de clase de educación física en contextos educativos diferentes. Por eso es que esta unidad se llama la clase de educación física. Esta unidad sí se mantuvo tal cual como modelo curricular previo, por cuanto tiene aspectos técnicos propios de la didáctica de la educación física, como la descripción de las diferentes fases de la clase, los tiempos de la clase de educación física, la clasificación de las clases, la descripción y aplicación del ciclo didáctico, el feedback como herramienta pedagógica y los procedimientos organizativos. También se fija cómo planificar una clase de educación física, pero aquí la esencia es que el estudiante pueda aventurarse a poner de manifiesto todos estos conocimientos en un contexto educativo determinado. Por eso se sugiere infografías, trabajos de campo, ensayos, actividades prácticas y sobre todo que toda actividad práctica conlleve a la creación de un reporte de esa actividad de campo para describir las impresiones de dicha actividad.
se manifiesta la evaluación para que el estudiante planifique desde lo conceptual, desarrolle desde el procedimiento y reflexione sobre la clase de educación física. Se sigue conservando las competencias desde el conocer, hacer, ser y convivir. Y así damos por terminado la estructura de las diferentes unidades que tienen esta asignatura. Otro de los aspectos que se deben considerar es el perfil de ingreso. Esto obedece al conjunto de características que deben tener los estudiantes que ingresan a la asignatura de didáctica en la educación física, reflejado en conocimientos, habilidades y destrezas que han adquirido en materias previas a esta asignatura. De allí que se desglosan los siguientes aspectos. Diferencia las teorías que se sustentan el aprendizaje como proceso psicológico y su importancia con la educación. Identifica los componentes básicos de la educación, el docente, estudiantes, currículo, contexto y sus relaciones pedagógicas. Distingue varias concepciones asociadas a la educación física como un área de aprendizaje necesaria en la formación del ser humano. Ejecuta varias disciplinas deportivas, tanto individuales como colectivas, y conoce sus fundamentos científicos para su enseñanza en contextos educativos. Aplica procesos y tareas de investigación a través de trabajos de campo para su análisis y reflexión, y valora la importancia de la pedagogía como disciplina que estudia la formación humana para el desarrollo del sujeto. Estos son aspectos que ellos han podido aprender en asignaturas que anteceden a didáctica de la educación física. Dentro de los aspectos también trabajados, es necesario priorizar un perfil de egreso, donde se determinen aquellos conocimientos, habilidades y destrezas que el estudiante logrará una vez que concluya la asignatura didáctica de la educación física. Algunos de estos elementos son los siguientes. Considera los fundamentos didácticos y pedagógicos de la educación física como área de aprendizaje en el sistema educativo venezolano. Aplica los principios pedagógicos y didácticos a situaciones de enseñanza a la educación física y reflexiona sobre su importancia. Estima concepciones del aprendizaje motor y los elementos para su adquisición en la clase de educación física. Establece la importancia del empleo de taxonomías afectivas y cognitivas en contextos educativos. Concibe la importancia del dominio psicomotor en la clase de educación física. Diseña juegos, estrategias y actividades para el desarrollo del dominio psicomotor. Valora la planificación como un proceso fundamental en la práctica pedagógica del docente de educación física y distingue los niveles y modalidades del sistema educativo venezolano y su alcance para la formación integral del ser humano. Siguiendo este orden de ideas, también se tiene los siguientes aspectos dentro del perfil de egreso. Determina el currículo como un documento que orienta las prácticas pedagógicas del docente de educación física y la formación del ser humano. Elabora planificaciones de la enseñanza de la educación física, considerando el currículo como un documento guía para la formación integral de los escolares. Reconoce y aplica las planificaciones en diferentes fases de la clase de educación física. Determina los tiempos y clasificaciones en la clase de educación física para el desarrollo de esta área de aprendizaje. Describe y aplica los procesos del ciclo didáctico en la clase de educación física en diferentes grupos y estima y aplica los procedimientos organizativos necesarios para el desarrollo de la clase de educación física con grupos de escolares. Retomando la idea, todo esto se desprende de todos los contenidos que debe ver el estudiante de forma ordenada, flexible y abierta dentro de este modelo curricular.
en atención de la revisión que se hizo al modelo curricular de didáctica de la educación física, se pudo corroborar que es necesario estudiar la educación universitaria desde varias aristas con miras a pensar siempre en la calidad académica. Desde esos aspectos es necesario estudiar, reflexionar la práctica pedagógica, revisar continuamente las mallas curriculares, los modelos, con la intención de hacerlos más pertinentes basados en la lectura de esa realidad que está fuera de las paredes de la universidad, puesto que no pueden ser procesos ajenos. De igual manera, la investigación educativa siempre será el punto de partida para que el docente construya sus propios conocimientos, su propio saber pedagógico y didáctico y retroalimente su manera de hacer práctica pedagógica. Del mismo modo, la asignatura didáctica de la educación física debe siempre trabajar en promover la reflexión crítica para construir conocimientos y competencias para futuras prácticas profesionales de calidad. De allí que nuestros estudiantes, como futuros formadores, siempre tendrán un punto de referencia en esta asignatura que les permita hacer una práctica eficiente a la altura de cada contexto educativo. Siempre debe pensarse en que es necesario revisar los diseños curriculares para pensar la formación integral de nuestros estudiantes como un hecho común y fin último de cada práctica pedagógica. De allí que siempre el docente universitario debe pensar en la reflexión sobre cómo está haciendo su trabajo, su labor y cómo ésta permite el logro de los objetivos y consolida las competencias en sus estudiantes. De igual manera se logró la revisión y actualización del diseño curricular tomando aspectos del modelo educativo de la Universidad de los Andes, lo cual es necesario que todos los docentes que pertenecemos a esta alma mater conozcamos y manejemos en profundidad para saber suscribir los cambios que sean necesarios. Muchas gracias por su atención.